Muy buenos días, estimados oyentes. Los saluda Keila Vargas con amor en Cristo. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada que se reúne en Cornelio Saavedra 520 aquí en La Consulta. La verdad que estamos muy contentos de poder retomar nuevamente nuestro programa radial después de 3 años, al programa que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación, nombre basado en 2 Corintios 6:2, que dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora los invitamos cordialmente a que nos acompañen en familia durante nuestra audición. Y si tiene una Biblia, tómela para corroborar que lo que se predica es la palabra de Dios. Mientras lo hace, lo invitamos a disfrutar de una alabanza cristiana y una vez terminada la melodía, esté atento que comenzará la exposición de la palabra de Dios, que por un prolongado tiempo estará basada en aquella prédica de nuestro Señor Jesucristo conocida como el Sermón del Monte. Tiempo de gracia, día de salvación, Salvador vive.
¿Cómo están, estimados oyentes? Mi nombre es Jonás Escobar y el de mi hermano que me acompaña, Tito Barón. Los saludamos con amor en Cristo. Tal como Keila presentó el programa, nuestro deseo es compartir con ustedes a lo largo de estos sábados aquella prédica que nuestro Señor Jesucristo pronunció casi al inicio de su ministerio público allí en Galilea. Este estudio lo llevamos a cabo en nuestra amada iglesia aquí en La Consulta durante aproximadamente ¿cuántos años, Tito? Y más o menos lo estudiamos alrededor de 3 años y realmente fue de gran bendición. En lo personal, el sermón fue para mí algo como un despertar a su palabra. Sentí a partir de las bienaventuranzas que esta primera parte del sermón, que el Señor fue tocando las fibras de mi corazón y comencé a entender por qué el Señor había dicho con sus palabras son vida y realmente son así, son vida y eficaz. Sí, la verdad fue de gran bendición. Y cuando encaramos un estudio, Tito, siempre que lo hacemos debemos ser ordenados, ¿verdad? Para sacarle mayor provecho. Por lo que antes de introducirnos de lleno en la prédica que nuestro Señor predicó y lo registró Mateo, vamos a hacer una consideración introductoria. Y para ello vamos a introducirnos en esta admirable prédica haciéndonos una pregunta muy importante. ¿Por qué debemos estudiar este sermón que fue pronunciado hace más de 2000 años? Sí, la verdad es una pregunta por demás importante, porque una prédica que hace tanto tiempo puede tener tanta importancia en este siglo XXI, hipertecnificado, hiperconsumista, con una sociedad completamente distinta en cuanto a cultura, con aquella multitud que estaba escuchando al Señor Jesús en aquel momento. Sí, realmente es así, y esto es lo admirable, ¿no? Que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son siempre vigentes, traspasan los tiempos, traspasan las culturas. Pero volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué hoy en pleno siglo XXI, como decía vos, tan tecnificado y tan consumista, debemos estudiar este sermón? Y yo creo, Tito, y también estimados oyentes, que uno de los motivos está en la situación que hoy en día se encuentran las congregaciones, las iglesias. Y para ello es importante que miremos un poco la historia de la iglesia desde su inicio, desde su nacimiento allá en Pentecostés hasta nuestros días. Sí, es cierto, la iglesia ha pasado por distintas etapas, de persecución al comienzo, luego falsas enseñanzas, luego martirios, y así sucesivamente cosas así fueron pasando en los tiempos de la iglesia. Tal cual. Y si queremos hoy definir la situación de la iglesia, la que vivimos hoy en estos postreros tiempos, si le queremos poner una palabrita, una definición, vamos a caer en cuenta que la situación es de completa superficialidad. Es una palabra que califica a la situación de hoy, ¿no? Por lo menos con respecto a lo que es doctrina bíblica. Pareciera que las enseñanzas bíblicas en las congregaciones han pasado a un segundo plano y no se les está dando importancia, al contrario, se les está restando importancia. Sí, lamentablemente es así, y es muy peligroso porque a raíz de esta inclinación a no estudiar la Biblia, el evangelio que se está presentando está completamente torcido. Es muy superficial y centrado no en Cristo, como debemos ser, sino en nuestras problemáticas humanas, donde parecieran ser más importante nuestra salud, nuestra situación económica, nuestras relaciones humanas, y eso no es evangelio bíblico. Tal cual. Y también, Tito, fíjate, el concepto de santidad prácticamente ha desaparecido del seno de las iglesias, ha sido completamente abandonado. Es triste ver cómo en las congregaciones no se le da la importancia que Dios le da al pecado. Nada que ver, tanto la fornicación como el adulterio o las simples mentiras prácticamente son toleradas, son vistas como nada y no se practica ningún tipo de disciplina tal como mandan las Escrituras. Es verdad, y la gran pregunta sería, ¿cómo llegó esto? ¿En qué momento se perdieron esos principios? No fue de un día a otro, Tito, fue gradual. Si nosotros hacemos un análisis, nos vamos a dar cuenta que fue imperceptible. De a poco el trabajo del maligno fue realmente astuto, de a poco
se fue incorporando este tipo de manejo dentro de la iglesia. Y la manera como llegamos a esto está en la forma como nos estamos relacionando con la palabra de Dios, la manera como la estamos leyendo, ¿sí? No decimos que no se lee la Biblia, sino más bien cómo la leemos, cómo nos acercamos a ella. Pedro tiene algo que decirnos al respecto. Fijémonos en su segunda carta. Si usted tiene una Biblia, estimado oyente, puede corroborar, tomarla, abrirla en la cita bíblica que vamos a decir, para que usted vea que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. En su segunda carta, Pedro nos dice allí en el capítulo 3, en los versículos 15 y 16, lo siguiente. Fíjense, dice Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro es claro. Nos está diciendo que hay personas que realmente leen la Biblia, se acercan a la palabra de Dios. Pedro nos habla de las cartas de Pablo y las otras escrituras. Pero ¿cuál era el resultado final de esa lectura que ellos hacían? Fíjate que no era para bendición, sino para su propia perdición. Es cierto, dijo eso, para su propia perdición. Pero fíjate cómo califica a estos lectores de las escrituras Pedro. Les dice que son indoctos y que son inconstantes. Y cuando dice indoctos, no es difícil deducir que se está refiriendo a alguien que ha estudiado superficialmente. Un doctor, por ejemplo, en lo que sea, humanamente hablando, ya sea en medicina, abogacía o lo que fuere, tiene estudios avanzados. En el exterior, para ser doctor, ¿qué tenés que hacer? Una maestría. En nuestro país se te reclama una licenciatura. Lo que Pedro entonces está demandando de los estudiosos de la Biblia, de cualquiera que se acerca a la Escritura, no es la superficialidad, sino más bien un doctorado. Es verdad, fíjate que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos, allí en Juan 5:39, escudriñad las Sagradas Escrituras. Y es lo mismo que está diciendo Pedro, porque escudriñar es indagar, profundizar, no leer por arriba. Y esto, Tito, es determinante. Cualquier doctorado aquí en la tierra, sea cual fuere, si se ejerce mal, sus consecuencias son también terrenas. Si un doctor diagnostica mal una enfermedad, va a tener consecuencias aquí en la tierra, o como eso, cualquier otro doctorado. Pero en el caso del estudio de las Escrituras, en el caso de ejercer mal, sus consecuencias van a ser eternas. El evangelio que se presentaría no sería el bíblico, el que salva. Así que es muy importante, como dijo nuestro Señor, escudriñar las Escrituras. Claro, ahí está el sentido de lo que está diciendo Pedro. Un indocto, alguien que no escudriñó con responsabilidad, sino que leyó superficialmente. Finalmente, el resultado de tal lectura es su propia perdición. Tal cual, eso es realmente así. El diagnóstico de Pedro es exacto. Fíjate que también Pedro habla de los inconstantes, aparte de los indoctos, habla de los inconstantes y también los señala como los torcedores de las Escrituras. ¿Y quiénes son los inconstantes? Estos son los ambivalentes, aquellos de doble vida, se los conoce, ¿verdad? Los que piensan que pueden vivir de acuerdo a la inclinación de sus pecados y al mismo tiempo exhibir una religiosidad externa de apariencias. Lo que hacen estas personas es vergonzoso, filtran las enseñanzas bíblicas con la lente de su propia carnalidad, pretenden tras un manto de falsa religiosidad seguir satisfaciendo todos sus deseos, sus tendencias pecaminosas. Es cierto, el Señor también habló de ellos. Son los que pretenden servir a dos señores y no dan cuenta o no quieren darse cuenta de eso. No es posible delante de Dios. Fíjate cuán vergonzoso es el uso de las Escrituras que estos inconstantes, estos ambivalentes de doble vida hacen. Sacan pasajes de su contexto con el solo fin de justificar sus actitudes pecaminosas.
Pedro los coloca en la misma bolsa de los indoctos y los arroja a su propia perdición. Y este mal es propio de estos tiempos que nos tocan vivir. Estamos viviendo en estos tiempos donde este mal se está haciendo manifiesto, visible. Es más, se viene profundizando tanto que incluso haya cabida en el seno de las congregaciones. Hoy los bancos de las iglesias están llenas de personas de estas características. Los indoctos y los inconstantes han llenado las iglesias. Tal cual. Y esto tiene que ver con lo que se está diciendo en Pedro. Está relacionado directamente con la forma que tenemos hoy en día de relacionarnos con la palabra de Dios. Está siempre presente la inclinación de acercarnos a ella con una idea ya concebida, con una línea de pensamientos ya elaborada, o aferrados a una tradición que llevamos enraizada por muchos años. Exacto. Y nada, Tito, hay más peligroso que esto. Porque a partir de esto pretendemos acomodar lo que las Escrituras dicen a nuestra forma de pensamiento. Cuando lo que tenemos que hacer es al revés. Es vaciarnos de nosotros mismos y permitir que la palabra de Dios llegue a nosotros pura, ¿no? Tal cual fue inspirada. Entonces, Tito, ahí está la respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué debemos estudiar el sermón? Porque precisamente nuestro Señor, en este su sermón, ataca de plano esta forma venenosa, nociva, de acercarnos a la palabra de Dios. Llama a quienes lo hacen hipócritas, lo llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque esa forma de acercarse a la palabra de Dios realmente es la que nos condena. Es cierto, fíjate que en su sermón nuestro Señor nos va a confrontar con este tipo de hipocresía religiosa y nos va a llamar a despojarnos de ellas, vaciarnos de nosotros mismos y acercarnos humildemente a las Escrituras reconociendo su autoridad. Así es, Tito, es tal cual como lo estás diciendo, lo estás explicando muy bien. Pero aparte de la superficialidad de la hipocresía religiosa, también existen otros motivos por los cuales el enemigo, el maligno, pretende hacer divorciar al sermón de su aplicación a la iglesia en estos últimos tiempos, llamados por la Biblia los postreros tiempos en los cuales vivimos. Entonces también cabe hacernos alguna pregunta más. Por ejemplo, ¿es el sermón del monte aplicable a la iglesia de Cristo, a nosotros los cristianos? ¿Nosotros podemos vivir de acuerdo a los principios del sermón? Esta es otra cuestión fundamental y es nuestro deber desentrañarla, puesto que el hecho de saber si el sermón del monte es aplicable o no a la iglesia, de alguna manera también define si debemos estudiarlo o no. Si no es aplicable, no tendría sentido estudiarlo. Un punto de inicio para empezar a desentrañar esta cuestión es contestarnos algunas preguntas a la luz de las Escrituras, a saber, ¿a quién está destinado el sermón del monte? ¿A quién se aplica? ¿Y cuál es en realidad su propósito y qué importancia tiene? Sí, son preguntas realmente importantes y que debemos, como bien decís, desentrañarlas. Y de los variados argumentos que pretenden divorciar al sermón del monte de su aplicación a la iglesia, nosotros vamos a ver, Tito, que hay muchos a lo largo de la historia de la iglesia, pero en estos tiempos hay dos que se levantan con fuerza. Uno de ellos es aquel que limita el sermón del monte a una interpretación simple de la ley de Moisés. Este es un punto de vista que considera al sermón del monte, a esta prédica de nuestro Señor, como una simple explicación por parte del Señor de la ley de Moisés, la ley mosaica. Los que la sostienen, que son muchos, afirman que nuestro Señor, al darse cuenta que los escribas y los fariseos interpretaban mal la ley de Dios, que tenía un grado de certeza, eso dada a su pueblo por medio de Moisés, lo que entonces hace el Señor es elaborar y explicar dicha ley, dándole un contenido espiritual más elevado. Eso es lo que dicen ellos, para eso es el sermón, dicen. Pero este punto de vista no es solo es grave, sino también se torna insostenible, porque quienes la sostienen quitan abiertamente la primera parte del sermón, que son las bienaventuranzas, la mutilan el sermón, lo quitan, mutilando así la base donde se sostiene,
transformando este argumento en completamente inadecuado. Las bienaventuranzas, que son parte integral del sermón, como luego veremos, nos colocan en un terreno que va completamente más allá de la ley de Moisés. El Sermón del Monte sí, es cierto, expone la ley en varios puntos, pero no para darle una simple explicación, sino por el uso legalista e hipócrita que se estaba haciendo de ella por parte de los escribas y fariseos, pero su proyección va infinitamente más allá que eso, incluso llega a nuestros tiempos. Sí, mi hermano, y el otro punto de vista que divorcia al sermón de su aplicación es aquel concepto que pone de lado el sermón desde un punto de vista dispensacional. Nuestro mismo Señor Jesucristo, momentos antes de partir a los cielos, habiendo ya culminado su ministerio terrenal, respondió a los suyos una pregunta netamente dispensacional. Notemos, y a esto le invito a nuestros queridos oyentes, si nos pueden acompañar en su Biblia, allí a Hechos 1:6 al versículo 8, donde dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es verdad, fíjate que aquí nuestro Señor no está negando el dispensacionalismo. Al contrario, Él admite que hay tiempos y hay sazones, es decir, existen las dispensaciones en los planes de Dios, pero remarca claramente que los mismos pertenecen a la potestad del Padre, es decir, están bajo la autoridad y pleno dominio de Dios, y no nos toca a nosotros indagar en ellos. Él mismo lo dice. Al contrario, llama a sus discípulos a desenfocarse de ese tema y poner toda la dedicación a la expansión del glorioso mensaje del Evangelio. Empezando en el caso de los discípulos, fíjate, les dice que empiecen desde Jerusalén, que era el lugar donde ellos estaban, hasta lo último de la tierra, les dice Samaria, Judea, que son lugares limítrofes. El tema dispensacional el Señor lo dejó de lado. No se enfoquen en eso, les dijo el Señor. Eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Es cierto, en el caso nuestro, si queremos aplicar este mandamiento del Señor a nosotros, sería empezar a predicar aquí en la Jerusalén nuestra, que es la consulta, donde el Señor nos ha colocado. Después empezar a predicar en Eugenio Bustos, Chilecitos, Tres Esquinas, y así podemos nombrar varios distritos de nuestra amada zona, ¿no?, en la cual vivimos, y así expandir el Evangelio bendito de nuestro Señor Jesucristo, sin necesidad de preocuparnos en las dispensaciones. Es verdad, fíjate que quienes, desoyendo este mandato de Cristo, o sea, sin darle importancia a esta instrucción final que Él estaba haciendo a los suyos, se enfocaron en el dispensacionalismo. Han caído en la peligrosa tendencia de categorizarlo todo, incluso trazando líneas rígidas, no solo entre Israel y la Iglesia, sino también en temas que la palabra de Dios no autoriza separar. Fíjate que ellos separan la salvación del discipulado, separan el reino de Dios de la Iglesia, como si fueran cosas distintas. La predicación de Cristo del mensaje apostólico, la fe lo separan del arrepentimiento, la salvación lo separan del señorío de Cristo. Ellos sostienen abiertamente que se puede ser salvo, ¿verdad?, y sin aceptar el señorío de Cristo. Un ejemplo claro de que esto que estás diciendo es cómo un enfoque exagerado del dispensacionalismo puede llevarse demasiado lejos. Lo notamos en Schaffer, quien en su intento exagerado de pretender colorear toda la Biblia con una marcada línea rígida entre la era de pura gracia, la de la Iglesia, y las dos eras, era pura ley, la era mosaica y el reino milenario, ha llegado a colocar el Sermón del Monte como parte del Evangelio del Reino, llamándolo el Manifiesto del Rey, señalando que el propósito del sermón era declarar el carácter esencial del reino milenario, considerándolo exclusivamente ley
y divorciándolo completamente de la gracia. Ajá, es cierto. Y esta peligrosa conclusión a la que nos lleva Schaeffer, fruto de una teoría dispensacionalista extrema, llevó a Schaeffer y a otros escritores a afirmar que el Sermón del Monte no es aplicable al cristiano, sino a quienes están bajo la ley, y por lo tanto deben ser aplicables, dicen ellos, a otra dispensación y no a esta. Eso lo dice Clarence Larkin en Verdad Dispensacional, un libro que lo podemos encontrar en varias de las librerías evangélicas, y es una afirmación completamente contraria a lo que manifiestan las Escrituras. Este afán de hacer prevalecer una teoría, o como ya hemos señalado, acercarse a la Biblia con una idea ya concebida, no afecta solo al sermón, sino que llega a ser tan nocivo que hasta deforma el mismo carácter de Dios, ya que también llegan a afirmar que nuestro Señor comenzó a predicar acerca del reino de Dios y que el Sermón del Monte de alguna manera inauguraba este reino. Por desgracia, siguen diciendo los judíos no creyeron en su enseñanza y por ello nuestro Señor no pudo establecer el reino y por lo tanto, y a casi modo de idea tardía, vino la muerte en la cruz, y a otro modo de otra idea tardía, la institución de la iglesia y la era de la iglesia, la cual perdurará hasta cierto punto de la historia. Entonces nuestro Señor regresará con el reino y volverá a entrar en vigencia el Sermón del Monte. Es increíble, Tito, pero esto es lo que enseña. Y nosotros nos preguntamos, ¿hay algo más contradictorio a la palabra de Dios que esto? Fíjate que no resiste el más mínimo análisis a la luz de las Escrituras. Contradicen completamente el carácter todopoderoso de Dios y lo reducen, sin respeto alguno, a un improvisador, desechando deliberadamente, porque es una actitud deliberada, su plan para la iglesia, y que es un plan diseñado por Dios desde tiempos eternos. Eso lo explica Pablo con claridad en su carta a los Efesios. Si quieren pueden fijarse, busquen en sus Biblias, allí en Efesios capítulo 3 hay una afirmación muy importante. Si ustedes quieren leer el contexto completo, pueden leer del versículo 1 al 7, pero la parte que habla de la iglesia dice así, que es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, está hablando de la iglesia, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál era este misterio? Que los gentiles, dice Pablo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, que la iglesia de Cristo no es un plan B o un plan improvisado como ellos lo presentan, sino que ya estaba en el diseño de Dios desde antes de la fundación del mundo, como está diciendo Pablo aquí. Y que también incluye esto el sacrificio de Cristo, porque fíjense que Dios decretó este sacrificio también antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice claramente que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, fue inmolado, dice, desde el principio del mundo. O sea, son afirmaciones completamente bíblicas que contradicen toda esta tergiversación que están haciendo de las Escrituras quienes pretenden divorciar el sermón de su aplicación a la iglesia en estos días. ¿Y todo para qué? Todo para sostener una teoría, para sostener su teoría dispensacionalista. Inventan todos estos conceptos para acomodar a su pensamiento lo que la Biblia dice. Esto pasa, es inaudito, pero sucede. Nuestro mismo Señor Jesucristo, fíjate Tito, al terminar el sermón, no relega la aplicación y la obediencia de su sermón a una era futura, como ellos dicen, sino que manda a obedecerlo ya, ahora, de inmediato. Fíjate lo que dice al terminar su sermón, allí en Mateo 7, en los últimos versículos 24 y 26, dice el Señor: cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Las del sermón, las que pronunció, y las hace, está reclamando obediencia inmediata, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Después dice: pero cualquiera que me oye, en el versículo 26, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Después el Señor, sabemos que cuenta la parábola de los hombres que construyen la casa. ¿Cómo se puede contradecir
esta afirmación de nuestro mismo Señor Jesucristo con el solo fin de sostener una teoría. Por otro lado, fíjate que cada enseñanza del sermón, como lo vamos a ver cuando lo desarrollemos, es presentada y ampliada por el Espíritu Santo en el resto del Nuevo Testamento. Incluye las cartas de Pablo, las de Pedro, como luego después vamos a considerar. O sea, habiendo considerado estos dos argumentos completamente tendenciosos que divorcian al sermón predicado por nuestro Señor de su aplicación a la Iglesia de Cristo, y refugiándonos en la autoridad indiscutible de las Escrituras, podemos afirmar con plena seguridad que las gloriosas enseñanzas que encierra esta maravillosa prédica conocida como el Sermón del Monte, y que nuestro Señor se dignara pronunciar, es perfectamente aplicable al cristiano y en consecuencia a la Iglesia de Cristo. Esto es suficiente, ¿verdad?, para el humilde y sincero lector de la palabra de Dios. Es por eso, estimado oyente, que vamos a desarrollar esta prédica con ese pensamiento, que la podemos aplicar tranquilamente a nuestra vida, y en verdad vamos a ser bendecidos con el desarrollo de esta maravillosa prédica de nuestro Señor Jesucristo. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, y que el Señor les bendiga.
eres mi todo. Así llegamos al final del programa radial Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora de 9 a 10 de la mañana por esta misma emisora, Radio Esperanza 91.3 de su dial. Además, los queremos invitar cordialmente a las reuniones que se realizan en nuestra iglesia, ubicada en la calle Cornelio Saavedra al 520, aquí en Consulta, los días sábados a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 6 de la tarde. Y los días jueves realizamos reuniones caseras. Para más información visita nuestra página de Facebook. También les queremos dar a saber que nuestra congregación no levanta ofrendas, ya que nuestro único propósito es compartir la palabra de Dios. Les agradecemos su compañía en nuestro primer programa, esperamos su visita. Para más información puede comunicarse con nosotros al 2622 68 47 45. Se los repito nuevamente, 2622 68 47 45. O nos puede encontrar en el Facebook como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Que tengan un muy buen día y que Dios los bendiga. Salvador vive, cerca de